Estamos con Silvia Barrera, veterana de Guerra de Malvinas. ¿Qué nos puede decir de lo que significó el proceso de desmalvinización luego de la guerra? Esta es la parte difícil del volver. Todos los que volvimos algunos tuvimos la suerte, como en el caso de nosotras, que volvimos y teníamos nuestra profesión, nuestro trabajo en el Hospital Militar Central y no tuvimos problemas de conseguir trabajo. Lo que sí veo con los distintos veteranos en que han tenido problemas para volver a insertarse después de haber terminado el conflicto siendo soldado conscripto. Los oficiales volvieron a su tarea habitual en las distintas unidades. Y otra cosa que sufrimos es el fuiste o no fuiste dentro de la fuerza. Eso hace la diferencia en el lugar que después, a dónde vas destinado, cómo fuiste tratado. Nosotras a lo largo de los años fuimos dejando de instrumentar y de cumplir nuestra función dentro del quirófano por distintas circunstancias dentro del hospital, y aunque seguimos trabajando acá, tuvimos que pagar el haber ido a Malvinas. ¿Cómo se revierte la desmalvinización? Se revierte contando nuestra historia, se revierte yendo a todos los reportajes que nos solicitan, hacemos tareas comunitarias en los colegios que nos llaman, contando sobre todo a los estudiantes de periodismo lo que hemos vivido, y eso hace que esto se vaya expandiendo y difundiendo, escribiendo libros. ¿Qué nos puede decir del gran malvinizador argentino, el coronel Mohamed Ali Zaineldin? Yo lo conocí desde chica porque mi papá era suboficial del ejército y tuvo contacto con él desde que mi papá me lo presentó cuando yo tenía 17 años. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada aniversario de Malvinas, él nos enviaba una carta de puño y letra a cada una de las personas que conocía. Pocos jefes tienen ese contacto con su personal subalterno. Entonces mantuvimos un contacto hasta el último minuto de su vida. Aparte, nosotras, por seguir trabajando acá en el Hospital Militar Central, que es donde él se atendía, seguimos teniendo siempre contacto con él. ¿Cómo fue el tema del estrés postraumático, sobre todo en ustedes las mujeres? Nosotras, al igual que los soldados, estamos dentro de las estadísticas que dicen que un veterano de guerra tiene problemas cardíacos, tiene problemas de hipertensión, tiene problemas de diabetes, tiene problemas de sobrepeso, trastornos del sueño, que esos traen acompañado un trastorno postural, y todo eso tendríamos que haber sido evaluados psicológicamente de acuerdo al decreto que se hizo en la época de Menem y que nunca se cumplió. A pesar de que está ese decreto, también depende mucho de nosotros el concurrir al Centro de Salud de Veteranos de Guerra para que esa evaluación se quede constancia, y con esas estadísticas en base a nuestras patologías se pueda hacer un estudio de campo de la realidad que vivimos todos los veteranos de guerra. ¿Por qué mucha gente piensa que el que estuvo en una guerra tiene una personalidad violenta, conflictiva,
cuando la realidad, cuando uno trata al veterano, ve que es todo lo contrario, que son gente muy pacífica y muchos de ellos son muy introvertidos y tienen este sufrimiento de la posguerra. Yo no sé si somos tan pacíficos. Este, tenemos momentos de violencia que tal vez algunos sepan contener más que otros, y tenemos esa falta de sueño nos trae toda una alteración psíquica y física que creo que cada uno maneja a su manera. ¿Hubo contención de las fuerzas con respecto al veterano? No, yo que sigo trabajando acá en el Hospital Militar Central, todavía estamos luchando para que los pacientes vengan a atenderse. Los pacientes que se vienen a atender como figuran como afiliados al PAMI, el médico que los recibe ve un afiliado al PAMI y lo trata como un afiliado al PAMI. A veces el veterano no dice que es veterano, el médico no pregunta, y entonces en esa entrevista también se pierde, dentro de lo que es la atención, ese detalle que es a veces el que marca la patología que el médico está recibiendo de este paciente. Hoy en día, a 36 años de la guerra, ¿notas que hay más interés y más simpatía de la población hacia los veteranos de Malvinas, que en una época lamentablemente luego de la guerra los trataban de locos de la guerra? Sí, creo que eso lo fuimos revirtiendo los propios veteranos con los libros que se escribieron, con los distintos reportajes a los que nos fuimos sometiendo de las radios, de la televisión, y al contar nuestra historia eso se va revirtiendo y la población cada vez va volviendo a tomar la causa Malvinas como propia. ¿Qué significó Malvinas en tu vida? Junto con el nacimiento de mis hijos, lo más importante que me pasó en la vida.